¿Qué tal? Buenos días. Soy el doctor Cristian Horak. Pertenezco al Departamento de Vinculación e Instituciones del Laboratorio RAM. Y el día de hoy, en conmemoración al Día Mundial del Riñón, el 10 de marzo, pues tenemos el privilegio de contar con un personaje muy importante en la historia de los trasplantes, no nada más en Jalisco, sino pues en el país. Tenemos con nosotros al doctor Rodolfo Van Dyck Díaz, y quien es médico egresado por la Universidad de Guadalajara, es nefrólogo por la UNAM, cursando en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Tiene toda una historia, tiene toda una serie de antecedentes de éxito. El doctor Rodolfo pues es pionero siendo el responsable o por lo menos parte del equipo responsable del primer trasplante en Jalisco. Estamos hablando de que esto fue pues el 4 de agosto de 1976. Entonces pues tiene una perspectiva muy completa, muy amplia de lo que ha sido la evolución de los trasplantes aquí en Jalisco. Entonces bueno, pues quién mejor que el doctor Rodolfo para conmemorar este día y para que nos comparte un poco de información de utilidad, digo, no solamente para pacientes, sino para médicos. El doctor Rodolfo Van, aparte, fue el primer presidente del Colegio de Nefrología. Y bueno, pues ha sido pues testigo, ¿no?, del crecimiento, de cómo el Estado pues ha sido pionero en la cantidad de trasplantes. Platícanos un poco, doctor, cómo ha vivido esto, cómo ha visto la evolución del abordaje. Hace algunos años, unos cuantos años, bueno, pues un trasplante renal era algo sumamente complicado, era algo que estaba muy centralizado en Ciudad de México. Y bueno, pues al cabo de la inquietud de profesionales como usted, dijeron, bueno, ¿por qué no en Jalisco? ¿No? Digo, tenemos profesionales, tenemos pacientes, tenemos todo. ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo surge ese interés y cómo es que llega a ser una realidad? Bien, muchas gracias por hacerme esta entrevista. Realmente me siento honrado que me tomen en cuenta para esto, porque pues nefrólogos y con historiales pues también somos varios los de Guadalajara. Pero como mi tesis yo la hice en un tema de nefrología, y mi director de tesis fue justamente el primer nefrólogo que hubo en Guadalajara, el maestro Carlos Palomera Velázquez, oriundo de Tequila, en donde existe una calle a su nombre en homenaje a él. Él me dirigió mi tesis sobre un tema de nefrología, y después mi inquietud por llegar más arriba me llevó hasta la Ciudad de México, en donde pude hacer la especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología. Ahí estuve 3 años con el doctor Germán Villarreal, que también pues, fue uno de los 3 alumnos que tuvo el que se considera padre de la nefrología. Ustedes saben que la nefrología es una especialidad de las más recientes. Entonces, Homer W. Smith tuvo 3 alumnos, y entre ellos el doctor Germán Villarreal, que era el jefe de servicio del Instituto de Cardiología. Ahí es donde yo estuve 2 años y uno extra porque me pidió que me quedara para ser coordinador del Congreso Internacional de Nefrología que iba a ser en ese año. Me quedé 1 año más, y cuando regresé a Guadalajara, yo le dije al doctor Gilberto Hernández, que era un nefrólogo, compañero mío desde secundaria, a quien guardé siempre mucho aprecio y que en paz descanse, le dije, ¿por qué no hacemos trasplantes de riñón aquí en Guadalajara? Y me dijo, pues no tenemos quien los opere. Y me dirigí con otros 2 compañeros de mi generación, urólogos, que trabajaban también en el centro médico, que en ese entonces era el Hospital Ayala. Y les pregunté, ¿por qué no hacemos trasplantes si ustedes lo que tienen que hacer como cirujanos es meter el uretero en la vejiga? Y para pronto el doctor Heriberto González Jiménez y Víctor Gómez Ibarra me dijeron, pues eso pues lo hacemos de jueves y domingos en los reflujos vesico-ureterales, es meter el uretero en la vejiga. ¿Y por qué no hacemos un trasplante? Pues porque no nos han traído un paciente. Fue la respuesta, fue un reto. Por eso en el grupo que hicimos el primer trasplante estamos 4 compañeros de mi generación.
No hubo angiólogos de mi generación, si no hubiéramos llamado también en ese momento a alguno. Pero ya el doctor José Luis Maciel García, angiólogo, y el doctor Natividad Flores, angiólogo, también fuimos con ellos y les dijimos, ¿a poco es muy difícil conectar la arteria renal con la arteria ilíaca y la vena renal con la ilíaca, si son de este calibre? Y me contestaron, dicen, no, bueno, pues si manejamos las arterias de las manos, que no manejemos eso. Pues órale a estudiarse la técnica de trasplante y cuando estén listos nos dicen. Se pusieron a operar perros y ahí para esos fines tuvimos que pedirle al jefe de cirugía, el doctor Enrique Páez Casanova, que si nos coordinaba. Y él, siendo jefe de división de cirugía, pues tuvo a bien podernos ofrecer pues la parte de anestesiología. Yo recuerdo que los perros que se operaban por el equipo se operaban enfrente del hospital, donde tenían una casa rentada como bodega, y en una mesa de carpintero, ahí los operaban. Entonces pasaron como un año, año y medio, cuando dijeron estamos listos. Para entonces completamos el equipo con el inmunólogo Zambrano Villa, que en paz descanse. Teníamos nutrióloga, teníamos trabajadora social, no teníamos cura porque no sabíamos de qué religión, pero el equipo se integró con mucho interés todos. Y así fue como se llevó a cabo el primer trasplante. Cuando llegamos con el director, le dijimos, mañana está programado el primer trasplante. Y él dijo, espérenme, déjenme avisar a México. Y le dijimos, no hables, porque si llamas a México con el centralismo que ha habido siempre, es posible que te detengan el trasplante. Entonces se colgó el teléfono y dijo, ¿tan seguros están de que les va a ir bien? Y dijimos, bueno, pues está todo listo. Y ese primer trasplante pues también fue un récord, porque cuando cumplió 40 años de trasplantado, se hizo un reporte en Estados Unidos en donde nos quisieron presumir que ellos tenían 3 ya con más de 40 años de trasplante, pero resultó que ellos tenían 2 o 3 trasplantes, mientras que José Pantoja, famoso, llevaba 40 años con un solo trasplante. Empezaron con el pie derecho. Empezamos con el pie derecho. Eso nos dio margen a que cuando, en unos 4 años después que se inauguró la torre del Centro Médico de Occidente, pues teníamos realmente la capacidad de tener todo lo que quisiéramos para el trasplante, cosas de Estados Unidos, exámenes que hacían allá. Teníamos una predisposición por parte de las autoridades excelente. Y de esa manera nació y empezó a crecer el programa de trasplante. Teníamos, por supuesto, que tener mucho cuidado en cuanto a la valoración del donador y del receptor. Por ejemplo, necesitábamos de una evaluación completa de psicología, con objeto de que el paciente, si tenía un cociente intelectual muy bajo, pues sabemos que son los que más rechazan porque se les olvida tomar la medicina o se sienten bien y la suspenden. Entonces, esa valoración de psicología que nuestra psicóloga María Gómez Ayala nos hizo un papel también muy interesante y evaluaba, decía, por ejemplo, este paciente no es apto para trasplante porque va a echar a perder todo. Poco después, creo que las evaluaciones de psicología se hicieron a un lado y el médico ya se sentía capacitado para evaluar si el paciente era buen candidato o no. Cuando poco tiempo después, ya en el centro médico, rotábamos por trasplante, por hemodiálisis, por biopsia, por consultas, por diálisis peritoneal, los nefrólogos que conformábamos el departamento. Pero hubo uno que dijo, yo me quiero quedar con los trasplantes. Y sabíamos que no era un trabajo sencillo, era difícil. Y dijimos, bueno, pues ándale. Yo me quedo con diálisis peritoneal. En la época en que yo fui a Canadá a hacer un entrenamiento sobre diálisis peritoneal con el doctor Oriópulos, y regresé con los protocolos y técnicas de inserción de catéteres y todo eso. Y él se quedó con trasplante.
La verdad que el doctor Francisco Monteón le echó muchas ganas y empezó a crecer y a crecer y a crecer el número de trasplantados. A tal grado que pues yo me siento muy orgulloso que el primer trasplante se hizo ahí con nosotros y que ahora el Centro Médico de Occidente es el número 1 nacional en trasplantes de riñón. Y hace un par de años me enteré que, no sé si todavía, superó al programa de trasplantes de Sao Paulo, en Brasil, que era el número 1 en Latinoamérica. Entonces hemos estado a llegar en el top, en la parte más importante de trasplantes de riñón. Doctor, ¿y cuál es aquí su teoría? ¿Por qué tenemos un lugar muy importante? Digo, parte importante desde luego porque se tienen los especialistas calificados. Seguramente se tiene una cantidad importante de pacientes. Sabemos que es un número creciente por los pacientes diabéticos, hipertensos, todo esto que usted ya sabe. Pero ¿habrá algún otro motivo por el que Jalisco ocupa un lugar tan importante? Sí, porque miren, por ejemplo, en instituciones como es el Seguro Social, el ISSSTE, instituciones donde el médico es asalariado, cuando hay un interés personal y una vocación, como se ha visto en el centro médico, los trasplantes que son fuera de horario de trabajo de ellos están presentes. Entonces esa vocación los ha hecho que el programa crezca y eso por supuesto los estimula a seguir, ¿verdad? Y ahora pues hasta hay escuela de trasplantólogos en el hospital, como hay escuela de nefrólogos. Cuando yo llegué, quise hacer un programa que fuera avalado por la Universidad de Guadalajara para ser nefrólogos. De momento me rechazaron, ahí no quisieron. Yo ya tenía un programa muy parecido al que hacíamos en el Instituto Nacional de Cardiología, con clases, con una mística de investigación, no solamente asistencial, sino de investigación. Fui frenado por eso, pero de momento dije qué bueno, porque entonces no vamos a tener tanta competencia los nefrólogos. Y ahorita sí, ya con la posibilidad de que la UDG respalda el entrenamiento de nefrólogos en el Hospital Civil y en el Seguro Social y en el ISSSTE, pues ahorita cada año sale un buen número de nefrólogos que aún no satisface la demanda del país, ¿verdad? Pues a lo que comenta, doctor, se han facilitado las cosas, porque hace un momento sí comentaba un equipo muy amplio. Hablaba de el nefrólogo, el cirujano, el angiólogo, el urólogo. Y ahorita entonces, a partir ya de esta especialidad del trasplantólogo, vamos, ya es algo más ágil, ya es algo más accesible. Por supuesto que es más ágil, más accesible. El nefrólogo estudia al donador y al receptor cuando se trata de donadores vivos relacionados y se presenta en un protocolo, se es aceptado por el comité y el trasplantólogo ya está listo, nomás programa, él ya tiene su equipo de anestesiólogos, de enfermeras, de ayudantes y se hace más fluido todo esto. Pues qué interesante, doctor. Nos gustaría también saber desde su perspectiva y pensando un poco a nuestra audiencia, en sus pacientes, y teniendo el antecedente, pues, si no del trasplante más longevo en el mundo, pues por lo menos uno de ellos, digo, creo que no se tiene documentado otro de tantos años. ¿Cuáles, desde su punto de vista, serán los factores de éxito para que un trasplante, vamos, dure tanto tiempo, pues que nos dé tanta vida a un paciente? Yo considero que tiene mucho que ver la histocompatibilidad, que el receptor pues no tenga tantos anticuerpos que controlar para evitar el rechazo. En el caso de los 40 años, yo llegué a pensar que a lo mejor este paciente ya ni necesitaría tratamiento inmunosupresor por razón de que los años que había vivido sin tener nunca un episodio de rechazo, ¿verdad? Como sucede en los casos de trasplantes gemelares. Cuando un gemelo le da a su hermano gemelo el riñón, entonces lo más probable es que no necesite inmunosupresión. Pero tratándose de que ya los trasplantes son cadavéricos o son de no familiares, sino donadores que se llaman donadores por amistad o porque el cónyuge le da el riñón, pues no son familiares. Sin embargo, ese trasplante de vivo
relacionado afectivamente, así se le llama, tiene más posibilidades de que sea rechazado. Sin embargo, con la tecnología y las empresas que han estado modificando y tratando de mejorar los medicamentos que hay para evitar rechazo, pues también eso influye en que en la actualidad se vean mejores resultados, ¿verdad? Entonces, punto muy importante, bueno, pues verificar la compatibilidad o la histocompatibilidad, los avances en el tratamiento inmunosupresor, quizás la disciplina también, pues de estar revisando, ¿no? Titulaciones, ver que todo está. Eso es ahí donde interviene la valoración de psicología, porque yo me he enterado de pacientes, incluso los he tenido aquí ya con insuficiencia renal después de que recibieron un trasplante y ahora ya necesitan diálisis. Los he visto que su capacidad intelectual no les da para entender la importancia que debe de tener el estarse tomando sus medicamentos cotidianamente. Se sienten bien y no, ya me siento bien, ya traigo mi riñón, ya, y se van otra vez a la insuficiencia renal. Entonces, eso es muy importante. Eso. Muy bien. Y por el contrario, doctor, ¿cuáles serán los principales factores que nos afectan para tener éxito en un...? Bueno, la falta de donación. Siempre he admirado el programa de trasplantes de España, porque desde hace muchos años ellos han tenido predominantemente donadores cadavéricos. Y aquí todavía no llegamos a eso. Cuando yo fui primer presidente del Colegio de Nefrólogos, una de las peticiones que le hicimos a través de un diputado fue que en las licencias de manejo hubiera pues voluntad de donar en caso de accidente. Pero pues eso no llega ahí. Cuando yo di una plática de trasplantes, me informé, por ejemplo, con el doctor Rivas Sousa, que en paz descanse, que era el de CEMEFO. Le dije, ¿por qué no hay más donaciones cadavéricas? Y me dijo, es un problema de las leyes. Y me dijo que, por ejemplo, las córneas que duran 12 horas después de que el corazón deja de latir, pueden ser utilizadas antes de 12 horas. Pero cuando llega el cadáver al CEMEFO, en lo que los trámites legales que hay, se pasan las 12 horas y se pierden. Y me dijo el número enorme de jóvenes, porque son los que necesitan generalmente trasplante de córnea, son los que están esperando una córnea y se les pudren aquí, ¿verdad? Hubo un tiempo en que, no sé si todavía, pero eran importadas de Estados Unidos. Entonces, habiendo tantas córneas aquí disponibles por situación de las leyes, que como en España que dicen, a ver, en la computadora dice que ya es donador, ni le hablan a la familia, ya extraen los órganos y ya cuando llega a la familia, pues sí, mira, aquí decía, bueno, no tiene ningún problema. Pero aquí hubo una vez un incidente en donde la familia le revisó que tenía suturados los párpados y le abrieron y no tenía córneas, entonces hubo reclamos y todo eso, hasta que no le aclararon que hubo otro familiar que sí lo había aceptado. En fin, sí, pero tras esos problemas legales, pues mejor se queda uno en paz, ¿verdad? No, yo no voy a tener un problema similar. Yo creo que el avance que necesitamos es en que haya, por ejemplo, en el mes de septiembre, que es el mes del testamento, que sea gratuito el que vaya y diga, yo dono los órganos que sirvan, o dono mis córneas, o dono mis riñones, lo que quieran, pero que ya quede estipulado ahí, que en un momento dado de accidente, pues se pueda revisar, no, pues si es donador, e inmediatamente proceder y poder utilizar esos órganos. Por ejemplo, los riñones pueden tardar hasta 2 horas después de paro cardíaco en que se pudieran recuperar. De esa manera, pues tiene que ser una cosa rápida, ¿verdad? Suena muy interesante esto que comenta del testamento, porque pues finalmente es algo pues totalmente legal, incluso hasta ante un notario público. Sí, debería de ser así. No sé qué se necesite para que el gobierno
promueva y las notarías acepten, o no sé, de alguna manera debe haber, porque si en España existe, pues ¿por qué no va a existir aquí, verdad? Claro, totalmente de acuerdo. Doctor, y ante esta problemática que hemos estado platicando de que pues la cultura de donación no es la mejor, pero bueno, al parecer vienen políticas más favorecedoras, esperemos que se aprueben, de donación universal, ¿qué le comentaría mientras tanto a este paciente que está en espera de un órgano? Híjole, pues desgraciadamente se nos vino la pandemia, se suspendió los programas de trasplantes y eso ha hecho que haya más receptores en espera de un trasplante. En lo particular, que es lo que yo trabajo, eso ha incrementado el costo porque, por ejemplo, ahorita, aunque ya se inició el programa de trasplantes, el paciente tiene que pagar todos los estudios que tiene que hacerse, todo el personal que interviene, desde las enfermeras, afanadoras, cocineras, médicos que intervenimos en el caso, tenemos que estar con pruebas de COVID y eso encarece mucho el costo para el paciente. Pero bueno, pues es un costo que se tiene que aprobar, ¿verdad? ¿Y algún otro especialista, además del médico, además del nefrólogo, incluso profesionistas no médicos que crean que nos pueda ayudar o que pueda ayudar al paciente candidato? ¿Cuáles consideraría que fueran? Por ejemplo, hablando del tema de nutrición, hablando incluso de la carga psicológica que se tiene. Muchas veces al decirle a un paciente que pues su riñón no sirve y que va a estar expuesto o que va a tener que ser sometido a un trasplante, pues esto le puede pegar mucho de golpe, y no solamente al paciente, ¿no?, sino a la familia. Sí, por supuesto, yo sigo considerando la evaluación de psicología muy importante. Y en el tratamiento del paciente, pues interviene mucho lo de la dieta. La dieta es fundamental en todos los pacientes que están en diálisis o que están con insuficiencia renal prediálisis. Alguno que otro llega a no necesitar dieta después del trasplante, porque queda con un riñón trasplantado con una función renal de un 50%, vamos a suponer, y es suficiente para que no tenga que tener problemas así estrictos de dieta. Pero como muchos de ellos son enfermos que llegan a la insuficiencia renal por diabetes, pues tienen que seguir su tratamiento de la diabetes, o hipertensos y tienen que seguir quizá con eso. Pero hay algunos que no necesitan nada de eso. Y la evaluación de la nutrióloga pues es importante, ¿verdad? Porque, repito, la dieta en todos los pacientes con insuficiencia renal es fundamental. ¿Factor de éxito o fracaso? Sí, simplemente el potasio, pues la urea y la creatinina, que son los marcadores de insuficiencia renal, pues ya al paso de los años que llevo de nefrólogo, ya 50 casi, me he fijado que no son las toxinas urémicas que le causen al paciente molestias. Y la experiencia la tenemos porque hemos visto pacientes con unas ureas y creatininas muy altas sin ninguna molestia, y otros con cifras más bajas que vienen severamente intoxicados. Pero las otras toxinas, aquí en Guadalajara tuvimos un congreso internacional de toxinas urémicas, hará unos 3 años o 4, el colegio la avaló, el colegio de nefrólogos, y se hablaron de muchas sustancias, ácidos orgánicos, ácido guanidino succínico, fenoles, fosfatos, sulfatos, que en el laboratorio no los usamos como marcadores de insuficiencia renal porque es muy difícil para el laboratorio y muy costosos. Entonces no es práctico. La urea y creatinina pues son baratos y fáciles y nos sirven de guía realmente. Yo, por ejemplo, para diálisis a un paciente no lo meto si no tiene sintomatología de intoxicación, no nada más por las cifras de urea y creatinina. Entonces eso hace que el paciente tenga una mejor calidad de vida un tiempo, ¿verdad? Y economía. Y aún así, yo tengo 30 años haciendo diálisis gastrointestinal,
que se inventó en el siglo pasado para usar el intestino como membrana permeable. Y realmente les puedo decir que muchos pacientes tienen una etapa prediálisis de catéteres, que ya tienen que tener tubos permanentes en su cuerpo y llevar otra vida diferente. En cambio, con la gastrointestinal la hacen en su casa, muy barata, es útil para los pacientes que tienen dificultades para trasladarse a los centros de hemodiálisis o en lugares que están lejanos, en rancherías donde no tienen agua potable o donde tienen animales o donde tienen techo de tejas o piso de tierra. Todo ese tipo de pacientes puede usar esa diálisis gastrointestinal en su casa, que es un procedimiento que se usó en el siglo pasado y que yo lo estoy usando desde hace 30 años con buenos resultados. Pues esto es una esperanza para los pacientes que no tienen la posibilidad, incluso para quien sí la tiene, pues de tener un tratamiento menos invasivo. Y pues nos gustaría también dirigirlos con ustedes, si está de acuerdo. Si tienen dudas, seguramente después de esta entrevista pues habrá gente interesada. Nos gustaría compartir, si está de acuerdo, sus correos, que los pueden poner en pantalla, para pues atender más dudas, para atender ahí inquietudes. Y bueno, pues ¿por qué no ofrecer esta opción a más pacientes interesados? Claro, hay muchos pacientes y desgraciadamente muchos se van porque no quieren ningún procedimiento de diálisis, se van porque no tienen posibilidades económicas, porque no tienen seguro social y a veces hasta teniéndolo pasan un calvario para las citas, pues porque el seguro social está saturado. Y luego el tema de los medicamentos tampoco es... Los medicamentos que se han escaseado en unos años para acá del gobierno que tenemos, ha sido también otro factor. Simplemente los inmunosupresores se han escaseado también, no nada más los generales y los del cáncer, ¿verdad? Lo hemos visto y desgraciadamente pues no se ha solucionado eso. Sí, desafortunadamente pues ha sido de las piedras en el camino, ¿no? Que a veces no hay medicamento disponible, a veces sí hay, pero no se alcanza, a veces no hay disponible en el sector público. En fin, pues es una problemática complicada. Pues doctor Rodolfo, le agradecemos mucho su tiempo, su atención. Creo que la información va a ser de mucha utilidad para los pacientes. Nos gustaría, si está de acuerdo, compartir algo de sus datos de contacto, de sus redes sociales, de su teléfono. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mi correo electrónico es el drrvandic, con B de Víctor, de Antonio y de Nicolás, y luego D de Domingo, Y de Yolanda, Carlos Kilo, @gmail.com. drrvandic@gmail.com. O bien, tengo los teléfonos de la oficina del consultorio, 33 36 16 70 10, y el celular que está para mis pacientes también es el 333 105 76 39. Excelente. La dirección, pues ya la dijo aquí el doctor: Agustín Yáñez 2457, tercer piso, esquina Calderón de la Barca, Colonia Arco Sur, código postal 44100, Guadalajara. Excelente, doctor. Pues muchas gracias. Gracias al auditorio, gracias por su atención, y le recordamos que en el Laboratorio RAM estamos comprometidos con tu salud. Gracias.